Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una batalla intelectual fascinante sobre la verdadera naturaleza del Tercer Reich y sobre quién movía los hilos en realidad. Fijaos, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania Occidental había una tendencia general a no querer mirar atrás. Se prefería ver el nazismo como un mal, casi demoníaco, algo inexplicable que era mejor olvidar que intentar comprender. Pero claro, pensadores como Adorno se plantaron y desafiaron directamente esa idea. Y a esta actitud, a esta especie de negativa a entrar en el barro político del pasado, el pensador Wolfgang Friedrich Hauch le puso un nombre muy gráfico: antifascismo impotente. Con esto describía un clima intelectual que, básicamente, le rehuía las preguntas más difíciles. Pero como era de esperar, este silencio no duró para siempre. Empezó a surgir una nueva generación de académicos que dijo hasta aquí. No estaban dispuestos a aceptar esa amnesia colectiva y pusieron sobre la mesa la pregunta del millón. Muy bien, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para desgranar todo este asunto. Nos vamos a los años 60, una década en la que las cosas empiezan a moverse de verdad. Aparece en escena un nuevo movimiento intelectual, la nueva izquierda, dispuesto a romper de una vez por todas con esa amnesia histórica. Y el epicentro de todo este revuelo fue una revista de Berlín Occidental, Das Argument. A su alrededor se juntó un grupo de académicos que empezó a desmontar, pieza por pieza, ese consenso tan simplista que se había impuesto durante la posguerra. Su primer gran objetivo fue la que por entonces era la teoría dominante, la teoría del totalitarismo. Para ellos, esta idea, muy popular durante la Guerra Fría, no era más que una herramienta políticamente muy conveniente. Porque, al poner en el mismo saco al fascismo y al comunismo como si fueran casi idénticos, ¿qué pasaba? Pues que se evitaba la pregunta clave: ¿cuál era la relación específica del fascismo con el capitalismo? Se convertían en dos males intercambiables, y así se esquivaba el análisis de fondo. Y todo este trabajo crítico, lógicamente, acabó por encender la mecha de un debate central, uno que va directo al meollo de la cuestión: ¿quién mandaba realmente en la Alemania nazi? Y aquí es donde el debate se polarizó. Surgieron dos teorías muy potentes y además completamente opuestas. Cada una daba una respuesta radicalmente diferente a esa pregunta fundamental. Por un lado tenemos la tesis de la primacía de la política. Su principal defensor, el historiador Tim Mason, argumentaba que el Estado nazi, que empezó siendo un socio de la industria, acabó por independizarse y forzó a toda la economía a servir a sus propios fines políticos y militares. Mason, de hecho, describe una evolución muy clara. En 1933 hay una alianza. El partido nazi ofrece paz y tranquilidad para que la industria se recupere. Pero en 1936 todo cambia. La presión del rearme provoca una crisis y los objetivos políticos del Estado empiezan a pesar más que la lógica económica. Para 1939, con la guerra ya en marcha, los objetivos irracionales, políticos e ideológicos del régimen lo dominan absolutamente todo. Pero claro, esta visión fue rebatida con mucha fuerza. En el otro lado del debate estaba la escuela de la primacía de la industria. Sus defensores, en su mayoría historiadores de la República Democrática Alemana, decían que el fascismo siempre fue, desde el principio hasta el final, la dictadura abiertamente terrorista de los elementos más reaccionarios del capital financiero. O sea que, para que quede claro, el choque es total. Para Mason, el Estado se convierte en el amo. Para la RDA siempre fue una herramienta. Para uno, el poder de la industria disminuye. Para los otros, se mantiene intacto. Son dos modelos de poder dentro del Tercer Reich que no podrían ser más diferentes. Y cuando parece que el debate está estancado entre dos polos, aparece una tercera perspectiva que añade una capa de complejidad. Vamos, una capa crucial para entenderlo todo. Hablamos de Alfred von Rettel. Lo fascinante de su figura es que él tuvo acceso directo, desde dentro, a los círculos industriales de los años 30. Y su argumento fue rompedor. Quienes de verdad empujaron hacia el nazismo no fueron los capitalistas más fuertes, sino los más débiles, los más vulnerables. Él lo que vio fue una fractura en la propia industria alemana. Por un lado estaban las empresas fuertes, las que exportaban al mercado mundial, como Siemens, y por otro, las industrias en crisis, como la del acero. Este segundo grupo estaba económicamente contra las cuerdas, pero políticamente tenía capacidad de maniobra. ¿Y qué buscaban desesperadamente? Pues un rearme impulsado por el Estado, una economía de guerra que les salvara de la quiebra. Bien, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es: ¿podemos construir una definición más completa de lo que es el fascismo? ¿Una que vaya más allá de si era una cosa o la otra? Vamos a ver cómo estas ideas nos ayudan a entenderlo como un sistema más complejo. Y aquí es donde entra en juego el trabajo del historiador Reinhard Kühnel.
Él intentó coger todas estas piezas del puzzle y sintetizarlas para identificar qué características definen específicamente un sistema fascista. Para él estaba claro, el fascismo es mucho más que una herramienta del capitalismo, es un sistema de dominación muy complejo. Kuhn lo resume en 5 características clave. 1. Su función social es salvar al sistema capitalista cuando entra en crisis. 2. Usa métodos terroristas para dominar. 3, y esta es fundamental, se basa en un movimiento de masas para integrar y a la vez manipular a la población. 4. Su ideología promueve una comunidad nacional mística, el famoso Volk. Y 5. Persigue la expansión imperialista. Como se ve, es una combinación muy particular de función económica, método político y movilización social. Llegados a este punto, es fácil pensar, vale, muy interesante, pero esto es historia. Pues no del todo, porque este debate histórico no es solo un ejercicio académico, es una lente potentísima para analizar nuestro mundo de hoy. Pensemos en la intervención del Estado en una crisis. Lo que vimos en el fascismo fue una primacía absoluta de la política, donde el Estado arrollaba con todo. ¿Y qué pasó después de la guerra? Pues que se aprendió la lección. El capitalismo de posguerra adoptó lo que podríamos llamar una primacía relativa de la política. El Estado interviene para gestionar las crisis y estabilizar la economía, pero, y esto es clave, dentro de un marco democrático. Al final, lo que nos queda de todo esto es que entender esa relación, a veces tensa, a veces colaborativa, entre el poder del Estado y los intereses económicos es absolutamente crucial. Nos da las herramientas para hacer las preguntas correctas sobre cómo funciona el poder, sobre todo cuando la sociedad está bajo presión. Y por eso cerramos este análisis con unas preguntas que siguen muy vigentes. ¿Qué tan autónomo es el Estado hoy en día de los intereses económicos? ¿Qué papel juegan el nacionalismo o la cultura en los autoritarismos modernos, más allá de la lucha de clases? Y quizá la más inquietante, ¿cómo podría un sistema autoritario responder a las grandes crisis de nuestro siglo, como el cambio climático o un colapso financiero? Son preguntas que nos deja este debate, recordándonos que comprender el pasado es esencial para poder navegar el presente.